Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, mis queridísimos seguidores, seguidoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues seguimos adelante con nuestro pesebre. Bueno, para quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y para quien acabe de llegar, pues les sugiero que vaya al vídeo 1 para poder ver todo el proceso de cómo estamos tejiendo este portalito de Belén. Hoy vamos con el pesebre. Y pongan mucha atención porque el tejido de la base, en esta ocasión no vamos a trabajar en círculo, sino vamos a hacer una especie de óvalo. Así que mucha atención. Empezamos haciendo 10 puntos de cadeneta. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora empezamos a tejer en la última cadeneta que hemos hecho, no, la anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y en este último punto que nos queda aquí, ahí vamos a hacer 3 puntos juntos. 1, 2, 3. Y ya le hemos hecho la primera curvita para ahora seguir tejiendo por este otro lado. 1, 2, 3. Vamos escondiendo esta hebrita al tiempo. 4, 5, 6. Siete. Y en este último punto hacemos un aumento. Que junto con el primer punto que hicimos, ya tenemos los 3 puntitos que hemos hecho en este extremo. Y aquí tendremos al final 20 puntos a todo alrededor. Bien, comenzamos con la siguiente vuelta. En este primer punto que tenemos aquí, vamos a hacer un aumento. Para que no lo he cogido bien. Aquí. Hacemos 1 y 2. Vamos a poner el marcador aquí en el primer punto. Hemos hecho un aumento, pues ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y en este punto de aquí vamos a hacer un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Un punto, un aumento, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Un aumento. Un punto. Y se une con el primer aumento que hicimos. Ya tenemos los dos extremos hechos. En principio deberíamos tener 25 puntos. Vamos con la vuelta 3. Comenzamos de nuevo con un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Marcamos el primero. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 9 puntos. Y ahora vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Primer aumento, 1 y 2. Segundo aumento, 1 y 2. Tercer aumento, 1 y 2. Tenemos que ir haciendo aumentos para poder coger bien la curvita. Y ahora seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos 10 puntos y ahora aquí hacemos un aumento y otro aumento. Como la vuelta la empezamos con un aumento, pues ahora aquí hacemos solo 2 aumentos. Y en principio deberíamos tener 31 puntos aquí alrededor. Vamos con la vuelta 4. De nuevo comenzamos con un aumento. Y marcamos el primer punto. Ahora vamos a hacer un punto aquí. Y a continuación otro aumento. 1 y 2. Y ahora tejemos un punto en cada punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer un aumento. Y un punto. Esto lo vamos a repetir 2 veces más. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Si ven cómo va tomando la forma. Bien. Ahora. Vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 9 puntos, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Aquí ya va tomando forma. Si no me equivoco, aquí alrededor deberíamos tener 40 puntos. Bien, vamos a hacer una vuelta sin aumentos, de punto por punto. Quiero comprobar que el bebé cabe perfectamente. Bien, hacemos una vuelta de punto por punto, pero cogiendo el ladito de atrás, o sea, el medio punto por la parte de atrás. A todo alrededor. Cuando llegamos ya al final de la vuelta, levantamos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Cogemos la lazada y aquí cogemos el punto entero. Vamos a hacer en punto alto. En cada punto hacemos un punto alto. Cogiendo la lazada, cogemos hebra, sacamos 2 puntos, sacamos 2 puntos. Así vamos a ir por toda la vuelta en punto alto. Cuando llegamos al final, pues de la cadeneta primera que hicimos, nos vamos al tercer punto, aquí, y enganchamos por la mitad del punto. Y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta, porque esa cadeneta hace las veces de un punto alto. Volvemos a levantar 3 cadenetas, 2 y 3. Cogemos la lazada, pero ahora estos puntos altos que tenemos los vamos a ir cogiendo por aquí, por el punto. No pinchamos aquí en la cadeneta, no. Cogemos el punto y lo hacemos igual que el otro. Sacamos 2, sacamos 2. Así. El siguiente lo cogemos por detrás, es decir, metemos la aguja por detrás, cogemos el punto de esta forma, enganchamos la hebra, sacamos 2, sacamos 2. Lo voy a repetir. Cogemos la lazada. Este punto de aquí lo vamos a coger por delante.
sacamos 2 y 2. Cogemos la lazada. Este lo vamos a hacer desde atrás, es decir, metemos la aguja por detrás, viene al frente, volvemos otra vez atrás y sacamos el punto. El siguiente tocaría cogerlo por delante. El siguiente lo vamos a coger por detrás. Sacamos 2 hebras y otras 2. Y así es como va quedando un puntito en relieve, el otro hundido. Uno hundido, el otro en relieve. Vamos a seguir. Este ya toca cogerlo por el frente. Aquí. Y este por la parte de atrás. El siguiente al frente. El siguiente por detrás. Bien. El efecto lo vamos a ver en la siguiente vuelta. Vamos a verlo más claramente. De nuevo, cuando llegamos al final, pinchamos en la tercera cadeneta, en el medio punto de la cadeneta, ¿sí? Deslizamos. Volvemos a levantar 3 cadenetas. El que antes hicimos por delante, volvemos a cogerlo por delante al frente, ¿sí? El que la vuelta anterior fue cogido aquí por detrás, pues lo hacemos por detrás así. El siguiente, seguimos el mismo orden. Aquí enganchamos al frente o enganchamos por la parte de atrás. Bien, aquí ya podemos ver un poquito mejor cómo le sigue. Es que no sé si es que es la luz o porque es oscuro que no se aprecia tanto, pero si pueden ver aquí los que se forma aquí como un canal hundido y aquí queda en relieve. Queda muy bonito. Que de pronto aquí en la cámara no se aprecie tanto, pero queda muy bonito. Un efecto muy simpático. Bueno, seguimos alternando. Uno lo enganchamos al frente, el otro lo enganchamos por detrás. Así, este corresponde por detrás. Este al frente. Hasta dar toda la vuelta. He completado la vuelta y ya he cerrado aquí. Ahora vamos a recuerdan que aquí abajo hicimos una vuelta en el que habíamos dejado medio punto, hicimos una vuelta block en el que habíamos cogido solo la parte de atrás del punto y se nos ha quedado aquí una parte del punto disponible para hacer una vueltecita que le vamos a hacer. Cogemos el trabajo enfocado hacia nosotros de esta forma, ¿eh? Y aquí vamos a enganchar la hebra
y vamos a tejer en punto bajo. En cada uno de estos medios puntos que se nos quedaron aquí. Así, vamos de uno en uno. Si nos queda más fácil doblar el borde este, lo doblamos aquí y vamos cogiendo el punto. Yo este ya no lo estoy haciendo en cruz, entre otras cosas porque no va a llevar relleno. El punto en cruz es porque queda más cerrado y cuando le metemos el relleno a la figura, pues así no se sale el relleno por los huequecitos. Pero este no va a llevar relleno, así que... Pero pueden hacerlo en cruz también si quieren, ¿eh? Listo. Así vamos tejiendo alrededor. Cogiendo todo el medio punto. Una vez completamos la vuelta, pues aquí enganchamos, cerramos en punto deslizado y le vamos a hacer una vueltecita más. Hacemos una cadeneta y vamos tejiendo un punto en cada punto. Esta vez ya cogiendo el punto entero. Pero cogiéndolo bien, porque yo lo he cogido fatal. Aquí. Y vamos un punto en cada punto. A todo alrededor. Cuando llegamos al final de la vuelta, pues de nuevo aquí ya cerramos con punto deslizado. Igual que hemos hecho otras veces, pues aquí contamos un punto, lo dejamos, este punto, en el segundo. Desde el frente hacia atrás, enganchamos la hebra, la traemos adelante. Regresamos al primer punto y llevamos la hebra hacia atrás. Ajustamos y ahí queda formada una cadena, como un puntito de cadeneta. Bien, pues nuestro pesebre está hecho. Ahora tenemos que esconder esta hebrita ahí con una aguja lanera y el pesebre queda tal que así. Vamos a hacerle un poquito de relleno a ese pesebre, un colchoncito, en un color que más o menos pueda simular, perdón, pueda simular el color de la paja. Podemos cortar hebritas. Estas hebritas las podemos así deshacer para que queden así como más finitas. Y así podemos hacer varias, ¿eh? Vamos a cortar unas cuantas, más o menos del mismo largo.
y las vamos abriendo. Vamos sacando los hilitos. Así hasta que tengamos una cierta cantidad que calculemos que puede rellenar un poquito el fondo del pesebre. Bien. Una vez ya tenemos cortadas las hebritas que consideramos suficientes, con un peine normal de toda la vida, lo que hacemos es abrir aún más todas estas hebritas para hacerlas que salga esta pelucita, que se deshagan los hilos, y así hacerlo como más, no sé cómo llamarlo, más fluffy, más esponjoso. Vamos a, si tenemos un cepillo de estos de metálicos, pues igual sirve mejor. Yo ahora mismo no lo tengo conmigo el cepillo. Pero vamos así peinando hasta que, uy, ha perdido un diente este peine. Hasta que lo consigamos tener un poquito como más esponjoso. Y una vez lo tengamos, pues ya lo que hacemos es rellenar el fondo del pesebre. Así que simule como la paja. Ahí. Y ahora ya colocamos nuestro bebé. ¡Y qué mono! ¡Ay, qué cosita más tierna, Dios mío! ¡Qué cosita tan chiquita! Y ahora sí, ya tenemos a la familia al completo. Vamos a poner la familia ya al completo. La mamá y el papá. A ver, ¿dónde se me ha metido a mí el papá? Aquí está el papá. Miren qué cosita tan tierna, qué bonito. Ay, qué lindo. ¿Nos parece? Me encanta. Me encanta, me encanta, me gusta muchísimo. Pues por hoy con esto ya tenemos, porque el pesebre tiene trabajito, ¿eh? Pero en nuestro siguiente y próximo tutorial vamos con los Reyes Magos. Así que un saludito, cuídense mucho, os quiero un montón. Hasta luego.